voy a contar del artículo que escribí con César Velázquez, llamado Revisión Sistemática de la Literatura sobre mecanismos que vinculan crimen y pobreza. Voy a empezar con dar un poquito de contexto de este artículo, porque es parte de un proyecto más grande que se llama Pobreza Urbana, donde buscamos encontrar cuáles son los determinantes de la pobreza urbana. Esto es importante porque actualmente la pobreza se mide de la misma manera en todos los lugares del país. Sin embargo, cada vez más, un porcentaje mayor de la población vive en ciudades y cada vez hay más evidencia que lo que explica la pobreza en las ciudades o en entornos urbanos es diferente de la pobreza en entornos rurales. Entonces, este proyecto lo que hizo fue adentrarse en distintas dimensiones que podían explicar la pobreza urbana. El crimen es una de estas dimensiones que usualmente ha sido candidata a entrar a las mediciones multidimensionales de la pobreza, pero no lo ha hecho, ¿no? Entonces, nosotros nos propusimos hacer una revisión de la literatura para tratar de entender por qué era esta situación, ¿no? O sea, ¿qué conocíamos sobre los mecanismos o las ligas que hay entre crimen y pobreza? Entonces, para eso nosotros utilizamos una metodología que es la revisión sistemática. Una revisión sistemática, uno lo que hace es aprovechar los motores de búsqueda, que hoy por hoy son muy potentes, poner ciertos términos de búsqueda como pobreza urbana, crimen, delincuencia, etcétera, distintos sinónimos de estas palabras y buscar artículos que exploren estos mecanismos. Entonces, esto nos llevó a primero es como lanzar la red a toda la bibliografía que hay sobre el tema y jalamos 1505 artículos académicos que de alguna manera tocaban este tema. Entonces, después de nosotros hacer un análisis preliminar, decidimos quedarnos con 59 artículos que nosotros consideramos que se enfocaban justo en lo que a nosotros nos interesaba, ¿no? Que era esta relación entre crimen y pobreza, pensando en información que abonara a mejorar las mediciones de pobreza. Después de un análisis detallado, ¿no? Nosotros encontramos distintas cosas que creo que son importantes para el campo, ¿no? Lo primero es que a nosotros nos interesaba saber cómo el crimen llevaba a la pobreza, es decir, de qué formas es que el crimen empobrece, ¿no? Sin embargo, nuestra primera sorpresa es que hay muy poca literatura que vaya en esa dirección. Normalmente, lo que se ha enfocado mucho más la literatura es de qué manera la pobreza lleva a delinquir, ¿no? Que este es un problema totalmente diferente, muy polémico y al cual a nosotros no nos interesaba adentrarnos, ¿no? A nosotros nos interesaba entender mucho más el lado de la victimización del crimen y su relación con la pobreza. Si una persona constantemente le están robando, ¿no? Si una persona le roban en su negocio, este tipo de cosas, ¿cómo va disminuyendo su calidad de vida y eventualmente aumenta la pobreza? Estos hallazgos se pueden dividir en dos partes. La primera es que lo que encontramos fue que había una liga estrecha entre pobreza urbana y crimen. Es decir, había muchos artículos que nos estaban hablando de lugares, ¿no? En donde distintas características de pobreza convivían con niveles de crimen alto. Yo creo que hay tres características que fueron las que despuntaron claramente. La primera es la concentración de desventajas, ¿no? Son lugares con muchas deprivaciones, ¿no? Al mismo tiempo, que están concentrados en un mismo lugar. Lo segundo es que este tipo de lugares sucedían cuando había una segregación socioeconómica, ¿no? Es decir, había una desigualdad geográfica de acceso a recursos dentro de entornos urbanos. Y una tercera es que había baja eficacia colectiva, ¿no? Es decir, esto era especialmente notorio en lugares en donde la gente no se conocía tanto a sí misma o no había viejos lazos de apoyo ciudadano. Entonces creo que estas son las tres características que describen este tipo de lugares urbanos donde hay una convivencia entre pobreza y crimen. La segunda parte de nuestro análisis estaba más enfocado a ver qué tipo de resultados pueden fortalecer una medición de la pobreza. Y nosotros pensamos que la evidencia disponible al día de hoy es insuficiente como para justificar el incluir una dimensión robusta, ¿no? Sobre todo, nosotros identificamos algunos temas pendientes en la literatura, ¿no? Por ejemplo, la definición de crimen, ¿no? Es una definición que no es homogénea, ¿no? Es decir,
Para algunos investigadores, por ejemplo, el crimen de cuello blanco nunca se mide, ¿no? Estamos hablando de crimen muchas veces relacionada con robos, que pueden ser asaltos, pueden ser robos a propiedad, robos a negocios, homicidios, lesiones, ¿no? Que suelen ser este tipo de delitos, lo cual es un subgrupo muy pequeño de todo lo que es el crimen. Y sobre todo, conocemos los efectos del el poco número de crímenes que están documentados en encuestas, ¿no? Entonces, es decir, la palabra crimen es muy amplia. Lo que se suele utilizar es un subgrupo pequeño, pero además cada investigador lo usa de manera diferente. Distintos investigadores utilizan o miden o exploran el efecto, la relación entre pobreza y crimen a distintos niveles, ¿no? Hay quien lo hace a nivel individual, como puede ser un asalto, pero también puede ser a nivel hogar, que es el robo a un negocio, y también puede estudiarse el efecto del crimen en una localidad. Entonces, creemos que sí hay literatura, pero todavía está muy disperso la manera en la que se hace. Y sobre todo, que eso es lo que nosotros queríamos tener más información y que no obtuvimos, queremos saber todas las formas en las cuales el crimen empobrece a la población. ¿Qué tanto el crimen es una especie de trampa que lleva a las personas o las familias a la pobreza? Y creo que en la medida en que encontremos y podamos conocer mejor estos mecanismos, va a ser más fácil que se incluya de una manera rigurosa el crimen en la medición de la pobreza.